Capítulo 1. Sombra. En una sala de chat, día feriado, por la tarde, como estaba diciendo, el grupo más fuerte ahora en Ikebukuro. Tienen que ser los Dodgers. Nunca he visto a los Dodgers en persona, pero siempre oigo rumores acerca de ellos. Es que a ellos les gusta mantener un perfil bajo. Pero siempre he escuchado cosas en internet, ¿sabes? Ya veo, Kanra. Pareces conocer Ikebukuro muy bien, ¿eh? No tan bien. Ah. ¿Alguien ha oído hablar del motociclista negro? ¿El motociclista negro? Oh, ha armado un gran alboroto en Shinjuku e Ikebukuro recientemente. Incluso ayer hubo un informe en las noticias sobre él. Tokio en alguna parte del distrito de Bunkyo, día laboral, a medianoche. Eres un monstruo. Ah. Un joven gritó con furia, levantando un tubo de metal con la mano y corrió a toda velocidad. El hombre trataba de huir en el interior de un estacionamiento de varios pisos, en medio de la oscuridad mortal de la noche. Sostenía el tubo metálico en la mano derecha con tanta fuerza, que éste ya tenía la temperatura corporal. Las manos estaban adormecidas por el sudor frío que le salía de las palmas. No había ni un alma a la vista, solo unos pocos coches esperando a sus dueños. A excepción de los pasos del joven, su respiración y los latidos de su corazón acelerado, todo lo demás estaba en silencio. Mientras pasaba entre las anchas columnas de concreto, el malviviente gritó: «MMM. Mierda. 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 Me van a matar. Al carajo con esto». Aunque la furia ardía en sus ojos, las palabras que salieron de su boca demostraban que estaba aterrorizado. Hasta ese momento, el tatuaje en su cuello había sido un símbolo inmutable de terror para sus enemigos, pero ahora se había retorcido del miedo. Y de un momento a otro, ese tatuaje índigo que él se había hecho en un impulso, fue marcado con la huella inconfundible de una bota negra. De hecho, este rumor anduvo circulando durante mucho tiempo. Como ahora la mayoría de los celulares vienen con una cámara incorporada, muchas personas pudieron sacarle una foto al motociclista negro. Fue un éxito instantáneo. Oh, conozco ese rumor, pero no es como una leyenda urbana o algo exótico y bizarro, ¿o sí? Creo que probablemente es un Bosozoku 9A, pero últimamente no se están juntando para correr en grupo. Pero que la motocicleta no tenga luces delanteras es muy extraño. Aunque eso solo se aplicaría si fuese humano. No te entiendo nada. Ah, bueno, hablando francamente, probablemente se trate de un monstruo. Las botas hicieron contacto con la piel, provocando un sonido agudo. El joven hizo una parábola en el aire, siguiendo un ángulo irregular. Cayó de costado en el suelo y aunque tenía una concusión, movía frenéticamente las 4 extremidades. Como hacía mucho frío, y su cuerpo ya estaba entumecido, no podía sentir el concreto helado. Era como si estuviera huyendo de una pesadilla. Miró hacia atrás cuando se dio cuenta que la causa de su miedo se encontraba ahora, justo detrás de él. Lo que vio parecía ser una sombra, literalmente hablando, sin duda era una sombra. Dicha sombra vestía un traje negro de motociclista y no llevaba ni marcas ni emblemas triviales. Parecía ropa negra que había sido teñida con más negro para hacer el color más intenso. Si no fuera por la luz fluorescente del estacionamiento, probablemente el joven no se hubiera dado cuenta de que había alguien más ahí. Lo más siniestro de todo era el casco, bastante particular que ella llevaba sobre la cabeza. El color negro del traje, la forma y el diseño del casco parecían mezclarse de forma artística. Aunque contrastaban, no se podía decir que desentonaran. El visor del casco estaba polarizado, como tienen las ventanillas de algunos coches de lujo. Lo único que podía observarse en él era el reflejo de la luz fluorescente, y nada de la expresión de la criatura en su interior. Silencio. Lo único que demostraba la sombra era calma. Parecía como si no estuviera viva. El semblante del tipo era una mezcla entre el miedo y el asco. Yo no recuerdo haber hecho enojar a Terminator. Normalmente esto sería una broma, pero en ese preciso momento, el maleante no estaba en condiciones de hacer una. Di algo. ¿Quién eres? ¿Qué demonios eres? Para el joven, la mera existencia de una sombra como esa, era algo que no podía comprender.
Él había estado haciendo lo que se suponía que tenía que hacer, lo que siempre hacía en el subsuelo de ese estacionamiento. Debía encargarse de un trabajo sencillo y luego irse. Era simple. Entregar los bienes a un cliente y después volver a buscar otros bienes. Eso era todo, y había hecho lo que hacía siempre. Que demonios había salido mal. ¿Cómo había logrado captar la atención de este monstruo? El criminal y sus colegas planeaban hacer lo mismo esta noche. Sin embargo, su rutina se interrumpió sin advertencia alguna. Mientras esperaban en el acceso del estacionamiento a uno de los suyos que estaba llegando tarde, la criatura apareció de repente. La motocicleta pasó silenciosamente por la entrada y se detuvo a unos 10 metros de donde estaban ellos. Cuando la vieron, notaron una serie de cosas extrañas. En primer lugar, el vehículo pasó sin hacer ruido, pero se alcanzó a escuchar el sonido característico de llantas. Aunque lo más importante era que no escucharon ningún motor. Por supuesto que existía la posibilidad de que, con el motor ya apagado, haya continuado su camino por inercia, pero si ese fuera el caso, lo hubieran oído antes de apagarse, lo que tampoco ocurrió. Lo más inusual era que ambos, el conductor y la motocicleta, eran negros. No solo el motor y el manubrio, sino también las llantas. No tenía luz delantera ni placa de matrícula. En su lugar solo tenía colgado una placa de metal negra. Solo pudieron discernir que la sombra era en verdad una motocicleta porque la luz de la luna iluminaba levemente el lugar junto con las débiles luces de la calle. Pero lo que era todavía aún más extraño, era que la mano derecha del conductor vestido de negro estaba sosteniendo un objeto grande. El tamaño de este era equiparable al del conductor mismo, y cerca de la punta, emanaba un líquido opaco que caía en el asfalto. Cogí. Uno de los amigos del matón logró reconocer lo que estaba pasando. En ese momento, el desconocido tiró dicho objeto sobre la calle. No era un objeto, era uno de sus colegas. Era la persona por la que estaban esperando, el compañero al que se le había hecho tarde. Tenía la cara hinchada, como si lo hubieran golpeado sin piedad. La sangre le brotaba por la nariz y la boca. No puede ser. ¿Quién demonios eres? Aunque todos tenían una indescriptible sensación de que algo extraño estaba ocurriendo, ninguno de los criminales estaba realmente atemorizado. El ver a uno de sus camaradas golpeado así como estaba, ni siquiera los había hecho enojar, ya que dentro del grupo, ellos eran colegas y nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? Uno de ellos, un hombre que tenía una capucha y que parecía ser el menos inteligente de todos, dio un paso hacia la motocicleta. Tenían solo un oponente y ellos eran 5. La superioridad numérica hizo que el sujeto derrochara arrogancia, pero al momento en que llegó al vehículo, la situación pasó a ser una confrontación de 1 contra 1. Sin embargo, la única persona que se dio cuenta de esto, fue el que estaba sentado en la motocicleta. Silencio. Crujido. Se escuchó un ruido desagradable y extremadamente siniestro. Un sonido que causaba en cualquiera que lo oyera nada más que angustia y que hacía sonar las alarmas internas de peligro, peligro. Al mismo tiempo, el tipo de la capucha cayó de rodillas. Y luego se estrelló la cara contra el asfalto. ¿Qué? Como era de esperarse, los hombres se pusieron tensos y miraron a su alrededor. Al final descubrieron que su oponente era solamente el de la motocicleta y nadie más, y que la sombra sobre la moto estaba ahora apoyando lentamente las botas sobre el piso. Habían estado observando el movimiento con atención. El simple hecho de que las botas se estuvieran colocando en el suelo, quería decir que en algún momento habían estado levantadas. Además de eso, los más observadores se dieron cuenta de otra cosa. Es decir, de lo que estaba debajo de la bota, los lentes del hombre de la capucha. A partir de eso, finalmente entendieron lo que había pasado. Montada sobre la motocicleta, la sombra tiró una patada, la cual noqueó fácilmente al de la capucha. Si le pudieran inspeccionarle el rostro, probablemente descubrirían que le habían roto la nariz. O sea que la sombra en realidad había calculado la distancia justa y necesaria para mandar a volar al hombre, y al mismo tiempo usar una de las hendiduras de la suela de la bota para atrapar y retorcerle la nariz. Los espectadores todavía no lo podían comprender del todo. A la mitad de ellos les pareció extraño cómo podía ser que el tipo cayera aplastado si lo habían pateado de semejante manera.
La otra mitad, sin pensarlo dos veces, e inmediatamente tomó la macana y la pistola para atontar 10 que traían en el cinturón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Eh? Además, ¿cómo se lastimó? Mientras el grupo deliberaba sobre lo que estaba pasando, dos de ellos gritaron furiosamente y cargaron contra la motocicleta. Ah, oigan. Justo cuando los jóvenes pensaban en cómo terminar la oración, vieron a la sombra bajarse del vehículo sin hacer ruido. Los lentes crujieron al quebrarse bajo sus pies. Luego dio unos cuantos pasos sin hacer ningún sonido más. Sus movimientos eran elegantes, como una sombra que había tomado forma humana. Lo que sucedió a continuación iba a quedarse grabado profundamente en la memoria del delincuente, que sintió como si todo hubiese ocurrido en cámara lenta. Tal vez porque la escena era demasiado surreal como para comprenderla, o quizá porque el peligro inminente hizo que se concentrara de más. Uno de sus camaradas tocó a la criatura con una pistola eléctrica, mientras se preguntaba si la electricidad podía pasar a través del cuero. Acto seguido, observó el cuerpo entero de la sombra sacudiéndose. Aparentemente sí que lo podía atravesar. Problema resuelto. Relajándose, empujó el taser nuevamente en esa dirección con la intención de choquearla un par de veces más, pero en un instante sus preocupaciones volvieron a aparecer. La sombra tembló violentamente, pero así y todo estiró un brazo para tomar de la cintura a otro tipo, armado con una macana. ¡Ar! A diferencia de la sombra, que parecía tranquila mientras era electrocutada, el sujeto del bastón recibió una fuerte descarga, salió expulsado y cayó al suelo despatarrado. Bastardo. El hombre con la pistola eléctrica se dio cuenta de que el ser venía ahora por él, y rápidamente apagó la pistola. Sin embargo, su situación no había mejorado para nada y su enemigo lo tomó fuertemente del cuello. Aunque el tipo luchó todo lo que pudo, la sombra no redujo la fuerza con la que lo sujetaba. Ni siquiera cuando el maleante logró patearla en las canillas, nada surgía desde el interior del casco, donde todo era silencio y oscuridad. El hombre fue estrangulado hasta que se le dieron vuelta los ojos, dejando ver solo lo blanco. Colapsó en el suelo como el sujeto anterior. El matón original, aunque no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, sabía que lo que sea que fuera no iba a ser bueno para ellos. No se había movido ni un centímetro. 4 de los 6 del grupo ya estaban fuera de combate, incluyéndolo a Koji. Sintió un profundo miedo en su interior. No porque fuera cobarde, sino porque no tenía ni idea de qué era lo que estaba ocurriendo. Al parecer sabe cómo pelear uno contra uno. En contraste con el pandillero, el hombre que se encontraba a su derecha le murmuró un plan de contraataque. Gazan, el delincuente lo llamó por su nombre con una imperiosa necesidad. Se podía decir que Gazan, quien observaba a su oponente en silencio, era el líder de la banda. Aunque no se le podía vislumbrar un pánico intenso en los ojos, tampoco se podía aseverar que estuviese completamente calmo. Gazan sacó un cuchillo largo de su chaqueta y se dirigió hacia la sombra. En ese momento le dijo con cautela: no sé en qué te has estado metiendo, pero bueno, morirás si te apuñalo, ¿no es así? Le dio algunas vueltas al cuchillo que estaba sosteniendo. Este tenía un tamaño mayor al de una daga o al de un cuchillo de cocina pequeño, pero no era tan grande como uno de esos que aparecen en los mangas. La empuñadura le cabía perfectamente en la palma de la mano y la hoja, que era casi del mismo tamaño que la empuñadura, brillaba fríamente. No me importa lo que hayas hecho recién, dudo que puedas sacarte esto de encima solo con los puños, ¿eh? Lo que hizo la criatura a continuación, hizo que las provocaciones del hombre se detuvieran abruptamente. El monstruo se agachó ligeramente y levantó las dos cosas que tenía enfrente: la macana y la pistola eléctrica de los dos sujetos que ya había despachado. Silencio. Silencio. Tomó el taser con la mano derecha y la macana con la mano izquierda, en una forma poco ortodoxa de Nitouryu 11. El estacionamiento, que normalmente era tranquilo y misterioso, e inmediatamente quedó inmerso en silencio. Lo que interrumpió ese silencio fue la pregunta del líder, que pareció estar hablando consigo mismo. ¿Eh? No puede ser, ¿no vas a pelear mano a mano? Aunque sonaba como un chiste, el tono de su voz demostraba el miedo que sentía. Pensó que desde un comienzo tendrían que haberla atacado todos juntos. Ahora parecía que no tenían salida y sabía que iba a quedar mal si salía corriendo. El delincuente que se encontraba detrás de él se había quedado congelado en el lugar.
Si estuvieran peleando contra alguien de alguna pandilla, o contra un policía, se hubiese metido en la pelea sin dudarlo, no, los cuatro se hubiesen metido para ayudar. Sin embargo, la cosa contra la que estaban luchando era simplemente demasiado bizarra. Por eso ya no tenían la misma actitud que al principio de la pelea. Frente a ellos había alguien vestido con un traje de motociclista, pero el aura que emanaba de su interior los puso nerviosos, era como si se hubiesen perdido en otro mundo. Ghazan, tal vez porque se había percatado de la intranquilidad del matón, o quizá no, apretó los dientes y gritó. «Idiota. Solo tengo un cuchillo y tú estás tan lejos de mí. Cobarde». Mientras protestaba lo injustas que eran las cosas para él, la sombra en silencio se puso de pie y se dirigió hacia el líder. Y entonces vio cómo eso tomó una forma definida ante sus ojos. El conductor de la motocicleta negra no es humano, entonces ¿qué es? Solo un idiota. Dotachin dijo que podría ser un Shinigami 12. Dotachin. Es verdad. Lo he visto con mis propios ojos. Esa moto negra buscaba a alguien. ¿Quién es Dotachin? ¿Fuiste con la policía o algo? Bueno, en realidad no es normal ver algo como eso. 12 NDT. Dios de la muerte que porta una guadana. Ey, no me ignores quién es Dotachin. Al principio no estaba seguro, pero después me di cuenta de que eso le había salido del cuerpo. Kanra-san. ¿Qué sucede? Parece que se ha desconectado. No puede ser. Iba por la mitad de las dos historias. ¿Qué era lo que salió de su cuerpo? ¿Y quién demonios es Dotachin? La sombra hizo un movimiento extraño y ante el maleante y el jefe tomó cuidadosamente la pistola de electrochoque y la colocó en el asiento de la moto. Así que usar dos armas al mismo tiempo resulta demasiado cansador después de todo. Pensó el maleante, pero enseguida, la criatura tomó la macana con ambas manos y la dobló como si estuviera hecha de plastilina. ¿Qué? Los dos se quedaron atónitos y por un momento tuvieron la misma expresión en el rostro. Ni siquiera podían imaginarse qué clase de truco había usado para doblarla de esa forma. La sombra era más bien delgada, así que no parecía capaz de tal fuerza sobrehumana. El hecho era que fácilmente había pulverizado un arma de asalto. Esto provocó que los criminales se pusieran más nerviosos. La situación comenzó a parecerles más real. El ser ahora se encontraba desarmado. Uno de los pandilleros tomó un tubo metálico que estaba contra una pared. Al ver esto, el líder blandió una vez más el cuchillo. ¿Acaso intentas asustarnos? Dijo impulsivamente Ghazan, mientras miraba el bastón doblado. Una gota de sudor le rodó por la mejilla hasta llegar a su boca. Esa sensación era la que le hacía recordar que lo que estaba pasando era real. El otro pandillero, no se atrevía a mirar a su alrededor, simplemente sujetaba el tubo. Sus jadeos se hacían cada vez más fuertes, y las piernas, la espalda y la boca comenzaron a temblarle. Al parecer, el monstruo había hecho un buen trabajo asustándolos. Como si deseara ver sus expresiones de terror más de cerca, la cosa comenzó a avanzar hacia ellos silenciosamente. Sigues todavía mano limpia. Tienes agallas. A diferencia del otro maleante que estaba asustadísimo, el líder estaba preparado para lo que venía. Con ojos brillosos, tomó el cuchillo y se acercó a la sombra. Había 3 metros de distancia entre los dos, algunos pasos más y podría alcanzarla con su cuchillo. Ghazan es el tipo de persona que cuando llega el momento, hace lo correcto. Pensando en esto, el otro ladrón tomó el tubo y siguió al líder para apoyarlo. El que traía la cuchilla dio otro paso, y si antes estaba enojado, ahora se lo veía con intenciones de matar. Como el maleante sabía que Ghazan era capaz de apuñalar a su oponente con todas sus fuerzas, también él se preparó para asistirlo sin tapujos. No tenía absolutamente ninguna reserva frente a la idea de matar. Además su enemigo era una sombra, así que realmente no contaba como un asesinato. Honestamente creyó en la posibilidad de que salieran victoriosos, así que sujetó con fuerza la barra y se dispuso a pelear. Sin embargo, un segundo después, su oportunidad de ganar y sus intenciones se esfumaron como humo. Vieron como parte del cuerpo de la sombra comenzó a hincharse. Era una especie de humo negro que brotaba de ella y que parecía tener mente propia. En la palma del guante de la figura, la sustancia se retorcía como una serpiente.
Como si fuera una brocha empapada de pintura dentro de un vaso de agua, lo negro contrastaba vívidamente con el azul del cielo. Después de unos instantes, el movimiento del humo cesó, y comenzó a tomar una forma particular. Los dos testigos se habían quedado mudos, hipnotizados por el espectáculo. Bajo las luces mercuriales del estacionamiento, finalmente se dieron cuenta de que su oponente no era humano. De verdad no era humano. El instante en el que la masa negra se separó del cuerpo de la sombra, una especie de vapor le cubrió el cuerpo. Era casi como si el traje de cuero del motociclista se hubiese disuelto en el aire. Todo se volvió borroso, exceptuando el casco. Los criminales estaban completamente confundidos, ya no entendían absolutamente nada. Sin opción de escapar, lo único que podían hacer era tratar de llevar a cabo su plan anterior. Estupefacto, el que tenía el cuchillo arremetió contra el enemigo, pero cuando estaba a punto de hacer contacto con el estómago de su rival sintió un fuerte golpe en la mano, que aunque no lo hizo soltar el arma, sí lo hizo perder el equilibrio, dándole a la sombra una oportunidad para atacar. Para ese entonces ya se podía vislumbrar a la masa que repelió el cuchillo. Era completamente negra, más aunque la misma oscuridad. Succionó toda la luz de los alrededores, moviéndose como si se tratara de un ser vivo. El objeto que nació del humo, era casi del tamaño de la sombra. Se veía fuera de lugar en las modernas calles de Japón, y en la opacidad de la madrugada, parecía aún más siniestro e intimidante. Cualquiera que lo viera, inevitablemente lo habría asociado a la muerte. Tenía la forma de una enorme guadaña de doble filo. Kanra-san entró a la sala de chat, me desconecté, lo siento. Mi conexión a internet ha estado bastante mal hoy, así que mejor me voy a la cama. Buenas noches. Pero no has terminado de contarnos el resto de la historia y quién demonios es Dota-chin. Eso tendrá que esperar hasta la próxima, jejeje. Pero te diré una última cosa, entonces, el maleante que quedaba terminó de esta manera. No le quedaba otra que dirigirse hacia el interior del estacionamiento. Como se puso a correr cuando la cosa se puso fea, no logró ver lo que le había pasado a su líder. El sobreviviente nunca había sido particularmente valiente, pero frente a la presencia de algo tan irreal, ya no le importaba hacerlo. Y eso que todavía no había visto a la guadaña gigante. Una patada fuerte lo alcanzó en el cuello. Escuchó un ruido que indicaba una fractura, pero no lo sentía así. El único dolor que tenía era en la nuca. Era tan doloroso que se le había quedado casi dormida. Aunque esto era lo menos importante para el ladrón. Por favor espera, por favor, espera. Lo que salió de su boca era el lenguaje patéticamente deferencial de los perdedores. En ese momento comprendió la situación en la que estaba metido. Aunque todavía le parecía estar en un sueño, el terror que sentía era suficiente como para despertarlo del estupor. No obstante, aún había cosas que no comprendía. Como por ejemplo, ¿quién era la sombra? Quizás alguna clase de deidad. ¿O porque tenía que estar metido en este problema? Lo más probable era que esto estuviese relacionado con su trabajo. Este implicaba ciertos riesgos y siempre cabía la posibilidad de que se hicieran de algunos enemigos. Pero esos enemigos generalmente eran policías, gángsters e incluso los que eran el objetivo de su labor. Los inmigrantes ilegales y los niños que huían de sus casas. El malviviente se había preparado para esa posibilidad, y había tomado las debidas precauciones para no tener ese tipo de inconvenientes. Sin embargo, para lo que nunca se había anticipado era para estar frente a una sombra vestida con un traje de motociclista negro, y no tenía ni la más remota idea de cómo manejarlo. La mejor táctica que se le ocurrió, la cual consistía en huir, estaba descartada, y ahora el pandillero estaba acorralado. Sus opciones se habían reducido a dos. Morir con honor o rendirse, pero le era imposible decidir cuál elegir ya que los motivos del enemigo eran un total misterio. Finalmente desesperado, probó hablarle a la cosa de la forma más amable y salamera que pudo para tratar de negociar. Si no lo intentaba era muy probable que se quedara paralizado de miedo para siempre. Estás equivocándote de persona. No me voy a resistir, así que déjame ir. Por favor perdóname, lo siento tanto. Tenía la piel de gallina, como si un yakuza le estuviera apuntando a la cabeza con un arma.
No volvió a moverse del lugar ni a hablar y la sombra pudo ver cómo el maleante, que previamente se había comportado agresivamente, se desarmó como un cobarde. El ser sobrenatural miró a su alrededor, como si estuviese buscando algo. Le dio la espalda al tipo y comenzó a caminar hacia uno de los automóviles estacionados. Era una vagoneta, un vehículo común en Ikebukuro. Como tenía los vidrios polarizados, por la noche era difícil saber lo que ocurría dentro con un simple vistazo desde el exterior. Pero la sombra parecía ser capaz de ver a través del polarizado y se acercó con confianza hacia la camioneta. ¿Ah? ¿Eh? Mierda. Esa era la van que los maleantes usaban para su trabajo. Aunque no sabía las intenciones que tenía su oponente, para el malhechor estaba claro que el objetivo eran ellos. Además, aunque había muchos carros, se dirigió exactamente hacia el suyo sin dudarlo. Espera un segundo, esto es malo, muy malo. La reacción inesperada de la sombra simplemente hizo que el pandillero se quedara helado. Hasta este punto había estado temblando de terror, pero ahora temía algo completamente diferente. Espera un segundo, un momento, espera, si descubre lo que está en la vagoneta estaremos jodidos, qué mal. Mierda, 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 ¿qué demonios está haciendo? ¿Qué carajo cree que está haciendo? Dos temores diferentes se habían apoderado de su cerebro. Uno era el miedo hacia la criatura que estaba enfrente de él, y el otro era el terror a la realidad. Si lo que está en la vagoneta se descubre, es obvio que la policía se va a enterar, incluso me pueden llegar a matar. Me van a enterrar en los bosques del monte Fuji. Debo pensar en algo, ¿cómo puedo matar a este motociclista falso? El hombre comenzó a buscar otra forma de salir del embrollo y recordó que había llegado al lugar manejando su propio convertible. La criatura se detuvo a 10 metros de la van. El sonido de la puerta de un auto abriéndose y cerrándose detrás suyo le llamó la atención, y la interrumpió el sonido de un poderoso motor. Silencio. La sombra se dio vuelta completamente y vio un convertible carmesí dirigiéndose a toda prisa hacia ella. El auto aceleró hasta el límite, así que ella no tuvo tiempo de ocultarse detrás de una columna. Después de dudarlo por un momento, abandonó su plan original y corrió tras el auto. Tenía la intención de cargar contra el vehículo y salirse de su trayectoria en el último momento posible, pero el delincuente, dominado por el miedo, giró el volante de repente. Se escuchó un choque fuerte. La sombra voló por los aires y cayó al suelo con un sonoro golpe. Ja, ja, ja. Te lo mereces. No te metas conmigo. Pedazo de mierda. El sentir el impacto del auto contra el enemigo le alegró el día al maleante, entonces apretó los frenos. Sin esperar a que el convertible se detuviera por completo, salió del asiento del conductor y corrió para darle el golpe final a la cosa con el tubo de metal, pero... ¿qué? Había un objeto en el piso, un tanto alejado del monstruo. Considerando su particular diseño, no podía ser otra cosa que el casco del extraño ser. Pero lo que más desconcertó al malhechor no fue el casco, sino el cuerpo de la sombra que debería tener el casco. La cabeza. Le faltaba la cabeza. Lo decapité. No puede ser, maté a alguien. Aunque fue en defensa propia, pero no puede ser. Los sucesivos eventos de la noche fueron más de lo que él podía soportar. Por eso él no se dio cuenta. No salía ni una sola gota de sangre del cuerpo decapitado. El motociclista negro no tiene cabeza. El asustado criminal se acercó hacia el cuerpo y sin advertencia alguna, la sombra sin cabeza se levantó. Se puede mover a pesar de no tener nada por encima del cuello. Bueno, entonces, buenas noches. Kanra ha dejado la sala de chat. Aunque lo peor que le podía haber pasado, de hecho le había pasado, el maleante no sintió temor, sino un gran asombro. ¿Es un truco de magia? ¿Será un disfraz? ¿Un robot? Super Tsuburi 13. ¿Será un holograma? ¿Sueño? ¿Ilusión? ¿Alucinación? ¿Estafa? Todas las palabras que le vinieron a la mente se desvanecieron antes de que pudiera analizarlas. Como había sucedido antes, una niebla negra comenzó a surgir de la espalda del ser y rápidamente tomó la forma de una gran guadaña. El asombro del ladrón comenzó a convertirse en miedo y abrió la boca, dejando escapar un grito de desesperación. En ese instante sintió algo filoso en la garganta y el mundo que era tan familiar fue convertido en oscuridad.
Seton-san, hay algo que me gustaría preguntarte. Ok. Es algo que los demás no deberían ver. Kanra-san siempre es así. ¿Te parece muy molesta? Nah, no es tan mala XD. Además, yo solo entré a esta sala de chat porque Kanra-san me invitó. Yo también. Kanra-san puede ser bastante egocéntrica, pero no la puedes odiar por eso. Y también sabe bastantes cosas que nosotros ignoramos. Simplemente no sabemos cuánto de lo que dijo es verdad. Ah, pero déjame darte un consejo. Ya sé que hablamos acerca de la moto negra que anda por la ciudad, pero, pienso que es mejor no involucrarse demasiado en eso. Muy bien, entonces, buenas noches. Seton ha dejado la sala de chat, Se fue. Entonces buenas noches como sea. Tanaka Taro ha abandonado la sala de chat, el conductor sin cabeza silenciosamente levantó el casco y lo colocó sobre la piel muerta de su cuello. Una pequeña sombra brotó de esa área, se pegó al casco y se fundió con él. Luego de eso, la figura se dirigió a la camioneta. Desde la entrada del estacionamiento se pudo observar al conductor anteriormente decapitado abandonando el lugar luego de hacer su trabajo. Algunos hombres aún estaban tirados sobre el asfalto. Al parecer nadie se había acercado a esa área o quizá los que pasaron, actuaron como si no hubiesen visto nada. Como dándole la bienvenida a su dueño, la motocicleta negra hizo sonar su motor, a pesar de que este normalmente no emitía sonido y de que la llave no estuviera puesta. Al ver esto, el motociclista sin cabeza le dio una pequeña caricia al tanque de gasolina como si sintiera aprecio por su amado corcel. El vehículo también parecía estar complacido ya que aminoró el ruido y el conductor tomó asiento. Luego se fueron en silencio, como navegando bajo un cielo sin estrellas, disolviéndose en la oscuridad.